Pensiones Miguel Castellanos es un grupo de abogados, no solamente yo, es un grupo de abogados especializados en el tema laboral y de seguridad social, que tienen el conocimiento de hablar de hace 18 años, de los temas de pensiones de vejez, de invalidez, de muerte, de retroactivo, de auxilio funerario, de reintegro y de reliquidaciones. Problemas que suscitan a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales y a las personas privadas que han cotizado y han dedicado su vida durante el transcurso de su vida a efectuar unas cotizaciones en pensión, considerando ellos que en el momento de cumplir 57 años de edad, mujer, y 62 años hombre, van a tener la tranquilidad de ir por una pensión digna, una pensión en la cual hicieron su ahorro durante toda su vida y en la cual actualmente presenta todos los problemas del mundo, porque en Colombia existen dos regímenes de pensiones: el régimen de prima media con prestación definida, antiguamente administrado por Cajanal, Caprecom, Ferrocarril de Colombia, Instituto de Seguro Social. Imagínese hoy, don Oscar, que lo administra solamente Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que solo lo administran 4 fondos hoy en día, con la diferencia de entender que cada régimen pensiona distinto. ¿Cómo así? Sencillo. Si usted gana 10 millones y lo ha hecho durante los últimos 10 años, su pensión será del 65%, punto. Siempre y cuando complete 1.300 semanas. Ese es el punto. Pero los fondos privados han llamado eso una pensión de garantía mínima. Resulta que el problema se suscita en Colombia cuando las personas van a los fondos privados alegres por recibir su pensión y encuentran un problema bien gigante. Y es que cuando usted solicita la pensión y a los 4 meses lo llaman, usted que ha cotizado sobre 10 millones de pesos en los últimos 10 años se da cuenta que su pensión es de 2 millones. Y ahí viene el grito en el cielo suyo y dice: ¿qué pasó con mi pensión? ¿Qué pasó con el ahorro que yo hice durante toda mi vida? ¿Qué me sucedió? Y resulta que usted no preguntó. Usted tenía que ir al fondo privado en el momento en que suscribió el formato de la firma de afiliación y decir: explíqueme, deme un buen consejo. ¿Qué me corresponde mejor a la hora de la pensión? ¿Estar en Colpensiones o estar en el fondo privado? Y para eso estoy yo hoy, para mostrar en Colombia y a las personas que tienen un error. ¿Quiénes? Los que han cotizado 3, 4, 5, 6, 7, 10, 25 millones de pesos mensuales y lo han hecho de manera mensual, anual y así durante los últimos 10 años, para entender que era mejor haber estado en Colpensiones y no en el fondo privado, que nacieron con la famosa Ley 100 de 1993. Gran error y el caso suyo. Pero para hablar tanta carreta y mostrar cómo es la liquidación del caso que nos ocupa, es necesario entender las normas que regulan este tema en Colombia. Y empieza por allá con la Ley Sexta de 1945 y sigue por allá la Ley 71 del 88 en su artículo 7º, y sigue la Ley 33 del 85 en su artículo 1º, y sigue el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y sigue el Acto Legislativo 01 del 2005, y sigue el famoso régimen de transición. Y sigue por último lo que nos ocupa, que es la Ley 797 del año 2003. Tanta cuestión para decir que en Colombia hoy en día y después del año 2014 se liquida sencillo, nos dan el 65% del ingreso base de liquidación. ¿Qué es eso? Lo que la empresa aportó por usted los últimos 10 años. Sobre 10 millones, pues se le darán 6.500.000. Descuéntele el 12% en salud y listo. Esa es la forma de liquidar. Pero no es tan sencilla. Porque ¿cómo liquida entonces un fondo privado? Dice: hombre, tenemos que considerarlo. Y entra ya el improvisador, la persona que lo sugestionó para que hiciera la firma del formato de afiliación. Y le dice: usted muy bonito, usted gana muy bien, vamos a jugar con su dinero durante toda su vida. Cuando llegue su pensión hablaremos de ello. Pero le puedo decir que la manera de pensionar de los fondos privados es clara. Sí, ¿cómo? Hombre, suponemos que usted, hombre, va a morir a los 78 años de edad porque usted vive menos que la mujer. Yo no le entiendo. Sí, la mujer vive que hasta los 82 años según probabilidad de vida, según los fondos privados. Y resulta que si
yo lo voy a pensionar como fondo privado, no le voy a indicar una cosa bien sencilla, que cada año en Colombia tiene 52 semanas, que me pensionan con 1.300 semanas, es decir, 26 años, y que el fondo privado dice, hombre, como usted va a morir a los 78 años de edad, consideramos que como le vamos a dar a los 62 su pensión de vejez, de los 62 a los 78 hay un considerado en edad de 16 años. Cada año tiene 12 meses, pero la mesada de diciembre son 13. Y 13 meses los vamos a multiplicar con el número de años de expectativa de vida suya, de los 62 a los 78. Y la mujer de los 57, ojo, de los 57 años, ojo, y se supone que la mujer va a morir a los 82 años, dura más que el hombre. Vamos a coger ese número de meses por año, 13 meses, por la mesada de diciembre, y así la vamos a multiplicar por el número de años, 18 años hombre, 22 mujer. Y resulta que eso nos da 220 meses. Y esos 220 meses son los que vamos a entrar a dividir por el capital que usted tiene. Y lo llama el fondo privado y le dice, hombre, mire, en el régimen de prima media usted tuvo 223 semanas. En Colpensiones, en otros fondos tuvo 68, en el caso suyo Colfondos. Porvenir 314, hoy tiene 616 semanas. Su capital es de 392 millones, le da suficiente para adquirir, porque tiene más de 300 millones de pesos su pensión. Ahora coja 300 millones de pesos y dígalo durante 220 meses, que es lo que proyectamos de vida suyo. Resulta que su pensión viene siendo de 2.200.000, 3 millones de pesos por mucho. Cuando usted se estalla y revisa que usted ha hecho cotizaciones de 10 millones de pesos mensuales, viene su dolor de cabeza. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes con mi pensión? ¿Qué fue lo que hicieron con mi ahorro, mi capital durante toda mi vida? Y es ahí donde vengo yo a ilustrar a las personas. No hagan lo que hace este señor como empleado público y trabajador oficial. Si ustedes trabajaron en una entidad estatal, yo cojo y pido un famoso CETIL, que antiguamente se llamaba el formato 1, 2 y 3B. Es un papel que nos muestra fecha de ingreso, fecha de retiro y cuánto ganaba yo, para llevarlo directamente al fondo privado y que ellos con ese capital mío hubiesen generado una rentabilidad, que no es suficiente para mí entender que hoy son 392 millones. ¿Por qué no jugaron con el bono pensional? Pero fue porque yo no lo radiqué. Pero la Corte Suprema de Justicia, muy sabionda, dicen ellos que la obligación no era suya, sino era el promotor que firmó el formato de afiliación, que tendría que haberlo traído y haberle sacado a usted toda la información suficiente para que su pensión no fuera de esa manera. ¿Y cómo entonces debiera ser? Debiera ser que quien me pensione es Colpensiones, el Seguro Social antiguamente, quien debiera darme la pensión, porque es con ellos que mi pensión va a generar una pensión más alta que la pensión que genera un fondo privado. Recomiendo a las personas que ganan 1 y 2 salarios mínimos, sí, dejar su platica en un fondo privado. A ellos sí les compete, porque a la hora de liquidar ese capital no le dará sino un salario mínimo. Pero a personas que ganan como usted 10 millones de pesos, eso no le conviene. Y eso fue un error gravísimo que hicieron con usted. En el momento en que lo acercaron y le dijeron firme aquí, firme el formato de afiliación, lo trasladamos del fondo privado a Colpensiones, de Colpensiones al fondo privado. Gran error el que cometieron con usted. Pero no lo ve usted sino cuando cumple los 62 años y la mujer los 57. La norma es clara. Durante los últimos 10 años al completar la edad de los 57 y los 62, usted no puede trasladarse nuevamente de fondo privado a Colpensiones. Nosotros como abogados sabemos que sí es cierto. Y la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha dado pautas muy claras del por qué sí se puede. Y era porque dentro de la firma del formato de afiliación debía por lo menos haber existido la información suficiente. ¿Cuál información? Las modalidades de tipo de pensión. ¿Cuáles son las modalidades de tipo de pensión? La pensión de invalidez, de vejez, de muerte.
con respecto al retroactivo, los intereses moratorios, las costas y agencias en derecho? ¿Y cuáles son las modalidades de tipo de pensión de un fondo privado que dice que la pensión anticipada de vejez, la pensión de garantía mínima para envolverlo y finalmente disfrazarlo y decirle que al final cuando usted reclame su pensión será de 2 millones de pesos cuando usted ha cotizado sobre 10 millones? Eso es un grave error. Y usted, como muchos en Colombia, han cometido ese error de haberse trasladado a un fondo privado, quien hoy va a resolver un problema suyo en particular. ¿Qué hacemos nosotros? Gente inescrupulosa, abogados inescrupulosos que dicen serlo y no lo son. Salen a dar informaciones falsas porque no lo pueden representar a usted en un juicio, porque no le han hecho un estudio de su historia laboral. Han improvisado con usted. Y por eso como abogado le digo que esto es sumamente grave en el tema pensional, porque es solamente una vez en la vida que nosotros como abogados, a través de una demanda laboral ordinaria en su sede de primera instancia que tiene una duración de 3 años, podemos hacer retornar a la gente de los fondos privados a Colpensiones. Pero hay que tener paciencia. Dura es la ley, pero es la ley. Y en usted esto sucedió. Sucedió de que por precaución cuando usted cumplió los 62 años no se dio cuenta del error tan grave. Menos mal no ha reclamado nada, porque la Corte Constitucional dice que quien haya reclamado ya no tendrá derecho a retornar a Colpensiones, que es lo que buscaremos en el caso suyo para que la liquidación de la pensión sea más alta. No reclamar una pinche indemnización, pero porque no se ha consolidado la historia laboral con usted un error de los fondos privados, gravísimo error. Es entonces como nosotros, de manera particular y en cada caso, entendiendo el problema de cada uno, hacemos un cálculo de proyección pensional que nos determine no otra cosa que el ingreso base de liquidación, don Oscar. Y esto lo he escuchado y lo lleva escuchando 3 años la gente, pero no ha tomado la decisión por el costo que esto implica. ¿Quién va a pedirle plata en este momento a alguien que esperando su pensión no tiene dinero, pero que tiene una expectativa de ganarlo? Yo cobro 4 salarios mínimos, 3.600.000, y he escuchado abogados inescrupulosos cobrando 10 y 20 millones de pesos por este tema. Esto es gravísimo, porque la gente no tiene cómo pagarlo. No me busque gente que gane 1 y 2 salarios mínimos. Recomendación, fondo privado. Búsqueme la gente que gana 2,5 millones, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 25 millones de pesos. Porque a la hora de solicitar su pensión en esta oficina lloran. Y es ahí cuando nosotros improvisamos frente a solicitar una reliquidación en el fondo privado y con ellos, o solicitar el traslado y la anulación del fondo para que la liquidación, que no es otra cosa en Colpensiones, sea la mejor. Es de esta manera que los jueces ya se han dado cuenta del alcance y han dicho qué es lo que ellos opinan. El 80% de mis casos, de 100, 20 pasaban, 80 se perdían para el año 2018. En el año 2019, 20 y 21, esos mismos casos les salpicaron a los mismos jueces y hoy son clientes míos. Y ellos han concluido que definitivamente no hay otra salida, habla la gente, de esos traslados express, porque políticamente les da cabida a especular, que no es otra cosa. Pero este tema del traslado, de la anulación del traslado de fondo, solo se hace a través de una demanda de anulación de traslado de fondo. Solo lo dice el abogado que conoce en particularidad su historia laboral y la problemática que ha sucedido. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral? Dijo, un momento, faltó información en el momento de la firma del formato de afiliación y haberle suministrado por lo menos un cálculo de proyección pensional que hubiese determinado un ingreso base de liquidación. ¿En cuánto va a quedar su pensión? No lo hicieron. No lo han hecho. Y los jueces hoy en día dicen, sabe que usted tiene razón, gana el proceso, pero porque la declaración de testimonio le preguntan al cliente, ¿y por qué razón se trasladó? No, lo que pasa es que a mí me engañaron y me dijeron que el Seguro Social se iba a acabar. Equivocación para los mismos jueces que hoy me ponen a ganar los procesos, pero no es así. Es porque en la firma del formato de afiliación,
Cuando nacieron allá con la ley 100 del 93, debieron haber constituido estos fondos privados una información dentro de la firma del formato de afiliación. ¿Cuál es la pensión de vejez, de invalidez, de muerte? ¿Cómo se liquida cada una de ellas? ¿Cómo liquidan ustedes los fondos privados? Hágame un cálculo de proyección pensional que determine mi pensión. Y esto la gente lo deja para lo último. Cuando ya cumple los 57 y los 62 y le toca pagarle a un abogado un mal necesario para que dure 3 años una pensión y finalmente ve resarcido un derecho. Gravísimo. Es por eso que en este momento, en esta grabación con un cliente que es usted, que no nos veíamos de hace 6 meses, quiero darle la explicación exacta de qué es lo que debe tener cada uno de ustedes allá en su casa. Nosotros los abogados tenemos que tener diligencia dentro de los procesos y mostrarle al cliente. Le dimos un poder a usted para actuar. Usted debe suministrarnos cuándo radicó la demanda, cuándo se efectuó la sentencia de primera instancia, cuándo efectuó los pagos de notificación, cuándo efectuó la audiencia de segunda instancia ante el tribunal. Si hay casación, entender lo que debe ser racional, pero decirle al cliente de manera real qué es lo que puede suceder y por qué el abogado tiene que suministrar la mejor información hacia su cliente y decirle qué es lo mejor que debe tomar, si debe trasladarse sí o no, si escoger previo una indemnización pensional, porque eso va a generarle una seguridad a la persona de esperarse 3 años para que el abogado finalmente diga perdí el proceso, y eso es gravísimo para mí. Y se puede perder porque uno no es juez, uno es un abogado, trabaja de medios, no resultados. Pero es la forma de hacerle entender al cliente que es mejor esperar, ya que no tuvo la precaución de haberle solicitado al fondo privado cuando usted paga mensualmente por la administración de su dinero, y los fondos tienen la obligación de manera periódica suministrarle a usted una información documentada. Y eso no lo hicieron, son unos sinvergüenzas. Y hoy me siento muy afectado porque se trata a usted, mi cliente, como si se tratara de mi propia familia. ¿Y cómo será en Colombia la propia gente? Está sufriendo y no sabe lo que va a venir. Por eso, desde ya cada persona debe ir a su fondo privado y entender que usted está pagando por administrar y solicitar esa famosa historia laboral y verificarla exactamente en cada una de ellas. ¿Cuál es el número patronal? La empresa donde yo empecé, fecha de inicio, fecha de retiro, pagaron sí o no las semanas. ¿Sabe qué dicen los juzgados actualmente? No importa que su empresa no haya efectuado su pago, el Estado tiene la responsabilidad de haber verificado que esa empresa hubiese efectuado el pago y no lo hizo, existió negligencia. Tapa el Estado ese hueco de esas semanas no cotizadas y argumenta, sí, claro, con lo que está certificado en las historias laborales, unas antiguas. Quien ha guardado su carpeta de manera inteligente, ha guardado en su carpeta las historias laborales antiguas con los diferentes fondos en el Seguro Social, luego cuando se trasladó a Porvenir, a Escandia, a Horizonte, a Porvenir, etcétera. Y esas son las pruebas que podemos nosotros mostrarle al juez y decirle, mire, dónde existió la negligencia, y esos huecos deben ser tapados para que exista una consolidación de historia laboral, una rectificación de su historia laboral, y finalmente solicitando la nulidad la nulidad del traslado de fondos hacia Colpensiones, quien liquide como lo otorga exclusivamente el artículo 9 y 10 de la ley 797 del año 2003. Oiga, pero hablamos de una liquidación y usted no me ha mostrado cómo es la liquidación. Sencillo. Damos el 65%, dice la norma, no lo digo yo, del ingreso base de liquidación del promedio de los últimos 10 años. Sí, yo he cotizado sobre 3 millones de pesos mensuales y así lo he hecho durante los últimos 10 años. Ah, pues el 65% de 3 millones de pesos no es sino 1.900.000. Y de eso descuéntele la pensión, el 12% son 1.700.000. ¿Será mejor 1.700.000 o 1 millón de pesos, 900.000 pesos que suministra un fondo privado? Y estoy hablándolo sobre 3 millones de pesos. El caso suyo es de 10 millones de pesos. Y entonces, ¿cómo liquidamos la pensión con ustedes? Con el 65%. Y el 65% de 10 millones de pesos, ¿cuánto es? 65 millones de pesos. Y el 65% son 6.500.000.
Pero no se sienta alegre, que la norma no termina ahí. Dice, le voy a restar de ese 65% 0.5 por el número de salarios mínimos que usted gana. Ah, pues es que yo gano 10 millones. Ah, 10 millones son casi 11 salarios mínimos. Ah, coja 0.5 y réstelo de ese 65%, considerando que tiene 1.300 semanas, y váyale restando 0.5 a ese 65%. Es decir, en el caso suyo, 10 salarios mínimos, de manera decreciente sería sobre el 55%. De 10 millones de pesos, pues sería 5 millones y medio. Algunos dicen, a mí me ofrecieron 4 millones de pesos por mi pensión en fondo privado. ¿Dónde está escrito? Eso es falso. Una cosa le dicen y otra cuando le otorgan la pensión, y ahí coincide usted en un error gravísimo, porque una vez de la aceptación la cosa cambia de manera jurídica. A mí me sirve ver solamente lo documental que tenemos, y creo haber escuchado que el problema suyo es exacto. Dice, oiga, mire, yo trabajé por más de 27 años, tengo más de 1.350 semanas cotizadas, estoy en un fondo privado y quiero saber cómo se liquida mi pensión, si es mejor dejar eso ahí y allá en el fondo privado o retornar a Colpensiones. Ese es el caso que me ocupa, y le digo a usted que por favor me muestre qué documentos tiene usted en su carpeta, y no le pido nada, solo las historias laborales que usted tiene en este momento. Y para ellas encontramos desde el primer momento qué tenemos y qué tuvimos en el Instituto de Seguro Social. Esas que si hoy pido mi historia laboral en Colpensiones, muestra un cuadro lleno de números y letras que a veces me confunden, pero que debo saber identificar de manera bien clara. Un número patronal con la empresa que trabajé, en el caso suyo, la empresa editorial Camilo Torres. Y empezó exactamente el 6 de noviembre de 1986 al 19 de noviembre de 1986. Puede que esa fecha haya sido antes, pero si no está dentro de su historia laboral, pues es difícil que yo le pueda probar a un juez que eso es real. Cada mes que yo cotizo, debe el fondo suministrarlo en número de semanas. Y cada mes tiene 30 días, y cada mes tiene 4.28 semanas, y 365 días tiene un año, y un año tiene 51.14 semanas, y así lo consideran los jueces en Colombia, y no de otra manera distinta como lo han hecho los fondos privados, que usted tuvo 15 días de acá, 14 de allí, 17 de allí. Eso es una farsa, eso es una mentira por parte inclusive de Colpensiones e inclusive también de los fondos privados. Pero es necesario coger mes a mes y año por año y revisar en su historia laboral qué aparece. Y nos damos cuenta que en todo ese cuadro lo que más me interesa en la parte de abajo es verificar que usted tiene un total de 46 semanas, menciona aquí, pero vemos unos ceros en los cuales la empresa no pagó y Colpensiones no ejerció un cobro coactivo que debió haberlo hecho, pues administraba mi dinero y la obligación que tenía con las empresas de haber efectuado ese cobro coactivo, y no lo hizo, pero el Estado responde. Y si no, el fondo privado también. Y exactamente los jueces no se equivocan, siempre y cuando esté en la historia laboral. Y revisamos con usted unos periodos en ceros, que verificado eso, revisamos y decimos con usted cada año trabajado corresponde a la suma de cada mes 4.28, de cada año 51.14, desde la fecha de ingreso a la fecha de retiro. Y no es si quieren, es que les corresponde a los fondos privados responder lo que no hicieron con usted, donde lo que usted hizo por allá en 1995 o 6 fue trasladarse a un fondo privado y lo asumió un fondo llamado Colfondos. Y tomó con usted la improvisación de la historia laboral y ese capital lo sumó a ellos y ellos empezaron a trabajar con su plata, pero no tomaron el reporte exacto del Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones. Y usted muy alegre fue y se suscribió actualmente con Porvenir
Y en Porvenir dijo, ahora sí quiero ver la consolidación de mis 1.300 semanas, de mis 27 años, 1.350 semanas. ¿Dónde están? Y saca usted un informe y le entregan esta hoja que quiero que los televidentes miren. O las personas que se encuentran ahí viendo este anuncio. Revisen y dicen, oiga, mire, es que usted tuvo 223 semanas con el Seguro Social, 68 con un fondo privado, 314 con otro, pero hoy en la actualidad usted no tiene sino 616 semanas y su capital corresponde a 392 millones. Claro, ¿no ve que usted es rico? Usted gana sobre 10 millones, usted trabajó en Ecopetrol 6 años, pero se les olvidó a ellos que toda entidad pública y privada tiene la obligación de emitir un papel tonto que se llama el CETIL, Certificado de Tiempos Laborales, y haberlo anexado a su historia laboral, situación que con usted no ocurrió. Y en el fondo privado cometieron un error y fue no haber consolidado su historia laboral con protección. Otro famoso fondo privado que hizo la cosa mal, cuando en la firma del formato de afiliación no le suministró la información suficiente. Eso hoy a usted ha traído gravísimos problemas porque usted hoy tiene 64 años de edad, o no sé si un poco más, y hoy no ha podido adquirir su pensión, creando la incertidumbre de saber qué camino tomo, por dónde debo hacer. Y yo le aconsejaría efectuar una consolidación de aportes, diciéndole a este fondo privado que hoy administra Porvenir su fondo, que conozca de los bonos pensionales, situación que le pasa a todos los empleados públicos y trabajadores oficiales. No llevan a conocer a los fondos privados sus tiempos públicos y privados, porque no revisan cada 3 meses su historia laboral. Revisando su historia laboral con minucias, indudablemente usted tiene 1.350 semanas sin lugar a dudas, porque poseo los documentos que no hacen en la calle, sino que suministraron directamente los fondos privados. Gravísimo entendimiento. Pero usted dice, y surgen varias inquietudes. El primero de ellos es, hombre, yo no me voy a esperar 3 años a que usted por medio de una demanda me entregue a mí una pensión bien liquidada, conforme lo hace Colpensiones, luego de haber generado la anulación del tema de traslado. Pues es tarde. Lo invito a que tome este camino, a futuro lo va a lamentar. Porque si en este momento cojo y consolido los aportes, usted dice, un momento, si aquí le voy a subir los 6 años que tengo con Ecopetrol y ahora se los pongo a conocer a un fondo privado, ese fondo privado con ese capital no jugó durante estos últimos 10 años, no generó una rentabilidad y no es el momento de ponerlo ahora en conocimiento. No generó una rentabilidad, que es el famoso bono pensional, que es su plata que estuvo en el Seguro Social o con tiempos públicos y privados, generando un capital creciente en su fondo privado. Y no es el momento de ponerlo y conocerlo, porque resulta que los fondos privados juegan con el mercado. Y existió la pandemia, y la pandemia hizo que ese capital se devaluara y no generara una rentabilidad. No hicieron casas, carros, fincas, edificios, peajes, lo que hacen los fondos privados en sus inversiones. Y eso periódicamente no le dijeron a usted dónde estaba esa rentabilidad. Porque usted no la puso en conocimiento, pero fue porque los fondos privados no le dijeron, muéstrenosla, háganosla conocer. Usted olvidó del tema. Hoy en día, revisando su historia laboral, usted tiene un promedio de 1.350 semanas. Usted cotizó hasta el año 2015 un promedio de 10 millones de pesos y hasta 11 millones de pesos. Pero ese valor debe ser indexado a hoy 2021. Pero resulta que usted cumplió la edad hace 2 años. Resulta que lo que yo puedo pedir a través de la demanda es, 3 años. Es el retroactivo pensional de mi pensión. ¿Y cuánto es su pensión? Hombre, ya le dije a usted que es el 65% de esos 11 millones, pero no son 11, son 15, porque ese valor ha sido de manera creciente. No es lo mismo en el 2015 los 11 millones de pesos de lo cual usted aportaba mensualmente. Ese valor ha subido anualmente, conforme al IPC que fija el gobierno nacional. Y esa es la forma en la que Colpensiones debe darnos una liquidación. Lo lamento, don Oscar,
pero es la manera de yo indicarle que no hay un camino distinto en Colombia que hacer una demanda laboral ordinaria y mostrarle a un juez los errores que con ustedes cometieron los fondos privados.